Un millonario a punto de saltar un puente fue detenido por una niña mendiga, pero ella escondía un secreto. La noche era fría, y el viento golpeaba con fuerza el rostro de Samuel Herrera mientras contemplaba la ciudad desde el borde del puente. Las luces brillaban a lo lejos, indiferentes a su sufrimiento. Todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio se había desmoronado. Su empresa estaba en quiebra, sus socios lo traicionaron, su esposa lo abandonó, y su familia ya no existía. Había perdido todo, incluso la esperanza. Ahora, en ese instante, solo quedaba una salida. Samuel cerró los ojos. Un paso más y todo acabaría. Pero entonces, una voz interrumpió el silencio de la noche. Si va a saltar, al menos deme su abrigo. Samuel abrió los ojos de golpe. Giró la cabeza y la vio, una niña. Pequeña, delgada, con un abrigo viejo y desgastado, el cabello enmarañado y el rostro marcado por la suciedad. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, oscuros, grandes, llenos de una determinación inquietante. ¿Qué dijiste?, preguntó, aún sin comprender. La niña suspiró y cruzó los brazos. Que si va a saltar, al menos deme su abrigo. Hace frío y yo sí lo necesito. Samuel frunció el ceño. ¿De verdad una niña de la calle le estaba diciendo eso en ese momento? ¿Crees que este es el momento para bromas? Ella se encogió de hombros. No es una broma. Si usted no lo quiere, no hay razón para desperdiciarlo. Samuel sintió una mezcla de desconcierto e irritación, pero algo en la actitud de la niña lo descolocó. No parecía asustada, no parecía sorprendida. Hablaba con la seguridad de alguien que lo entendía, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. No sabes nada de mi vida, murmuró. No, respondió ella con naturalidad. Pero sé que no quiere morir. La certeza en su voz le provocó un escalofrío. ¿Y por qué dices eso? Porque si realmente quisiera hacerlo, ya habría saltado. Samuel se quedó en silencio. La verdad en sus palabras era un golpe brutal. Algo en él, por más insignificante que fuera, todavía se aferraba a la vida. No tengo razones para seguir, susurró. La niña dio un paso más. Sí las tiene. Samuel soltó una risa amarga. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Ella lo miró fijamente y sonrió apenas. Alguien lo necesita. El corazón de Samuel se aceleró. ¿Quién? Yo. Samuel sintió un escalofrío. Hubo un largo silencio entre ambos. El viento seguía soplando, pero lo único que podía escuchar era el eco de esas palabras en su mente. ¿Por qué me necesitarías tú?, preguntó con cautela. La niña no respondió de inmediato. Su expresión cambió, volviéndose más profunda, más intensa. Porque usted no es un hombre malo. Samuel dejó escapar una carcajada sin humor. ¿Cómo puede saberlo? Porque si lo fuera, dijo ella, con una seguridad inquietante, yo no habría venido a detenerlo. Las palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Samuel sintió algo que no experimentaba desde hacía años, esperanza. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. La niña lo miró con la misma intensidad de antes. Camila. Samuel asintió lentamente. ¿Dónde vives, Camila? Ella desvió la mirada. En todas partes. Samuel supo que no le decía la verdad, pero no la presionó. Miró hacia el vacío bajo sus pies. La decisión que había venido a tomar parecía ahora más distante. Dio un paso atrás. Se alejó del borde del puente. Cuando levantó la vista, la niña ya no estaba. Samuel permaneció en el puente varios minutos más, con la mente atrapada en lo que acababa de pasar. Ya no pensaba en el salto. Solo en ella. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Cómo parecía saber tanto sobre él? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué sentía que su destino estaba ligado al de ella? Sin saberlo, la vida de Samuel Herrera acababa de cambiar para siempre. La ciudad brillaba a lo lejos con indiferencia. El viento helado soplaba con furia, arremolinándose entre los edificios y azotando el rostro de Samuel Herrera. Sus manos temblaban, pero no por el frío. La vida que había construido con esfuerzo, la empresa que le había costado años de sacrificio, todo estaba destruido. Traicionado, arruinado, abandonado. Ahora, de pie en el borde del puente, solo le quedaba una salida. Respiró hondo. Cerró los ojos. Un paso más y todo acabaría. Si va a saltar, al menos deme su abrigo. Samuel abrió los ojos de golpe. Giró la cabeza y la vio. Era solo una niña. Pequeña, delgada, envuelta en un abrigo viejo y roto en varias partes. Su cabello oscuro estaba enredado, y su rostro, manchado de suciedad. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos,
grandes, oscuros, intensos. ¿Qué dijiste?, preguntó sin comprender. La niña suspiró con impaciencia y cruzó los brazos. Que si va a saltar, al menos deme su abrigo. Hace frío y yo sí lo necesito. Samuel frunció el ceño. ¿Acaso se estaba burlando de él? ¿Qué clase de niña hablaba así? ¿De verdad crees que este es el momento para bromas? La niña se encogió de hombros. No es una broma. Si usted no lo quiere, no hay razón para desperdiciarlo. Samuel sintió una mezcla de irritación y desconcierto. Miró a la niña más de cerca. No parecía tener miedo. No parecía sorprendida. Hablaba con una calma inquietante, como si entendiera exactamente lo que él estaba sintiendo. No sabes nada de mi vida, murmuró con amargura. La niña ladeó la cabeza, observándolo con atención. No. Pero sé que no quiere morir. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y por qué dices eso? Porque si realmente quisiera hacerlo, ya habría saltado. El silencio se hizo pesado entre ellos. Samuel tragó saliva. Esa niña tenía razón. No tengo razones para seguir viviendo, susurró. La niña se acercó un poco más. Sí las tiene. Samuel dejó escapar una risa amarga. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? La niña sostuvo su mirada. Alguien lo necesita. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién? La niña sonrió levemente. Yo. Samuel se quedó inmóvil. El aire frío lo envolvía, pero ya no sentía el viento. Solo podía pensar en esas palabras. ¿Por qué me necesitarías tú? La niña no respondió de inmediato. Su expresión se volvió más seria, más profunda. Porque usted no es un hombre malo. Samuel soltó una carcajada sin humor. ¿Cómo puedes saberlo? Ella lo miró con determinación. Porque si lo fuera, yo no habría venido a detenerlo. Las palabras lo golpearon con fuerza. Samuel sintió algo dentro de él que no reconocía desde hacía años. Algo parecido a la esperanza. Por primera vez, dudó. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz baja. Camila. Samuel asintió lentamente. ¿Dónde vives, Camila? Ella desvió la mirada. En todas partes. Samuel supo que no le decía la verdad, pero no insistió. Algo en su interior le decía que esta niña no era como las demás. Miró hacia el vacío bajo sus pies. Algo había cambiado. Su decisión, que parecía inquebrantable minutos atrás, ahora no tenía el mismo peso. Dio un paso atrás. Cuando levantó la vista, Camila ya no estaba. El puente quedó en silencio, pero en la mente de Samuel, todo seguía resonando. Esa niña, no era una simple niña. Había algo en ella. Y él necesitaba descubrir qué era. Samuel no pudo dormir esa noche. Ni la ciudad iluminada desde su apartamento ni el silencio del lugar pudieron acallar la única pregunta que ahora lo atormentaba. ¿Quién era Camila? No podía ser solo una coincidencia. No podía ser solo una niña más de la calle. Sabía su nombre. Sabía lo que él estaba pensando. Y lo más inquietante, parecía saber algo sobre su vida que él mismo ignoraba. A la mañana siguiente, sin un plan claro, decidió buscarla. Regresó al puente donde la había visto por primera vez. Las calles estaban más llenas que la noche anterior, pero no había rastro de ella. Caminó por los alrededores, revisó los callejones cercanos, preguntó a los vendedores ambulantes. Hay muchas niñas en la calle, señor. No podemos recordar a todas, dijeron algunos. Otros simplemente negaron con la cabeza. Cuando Samuel ya estaba por rendirse, una mujer mayor, que vendía café en un carrito cerca del puente, lo observó con curiosidad. ¿Busca a la niña de los ojos grandes? El corazón de Samuel dio un vuelco. Sí. La mujer se cruzó de brazos. La he visto varias veces por aquí, pero nunca habla mucho. ¿Sabe dónde vive? Ella negó con la cabeza. Esa niña no tiene un lugar fijo. Aparece y desaparece como un fantasma. Samuel sintió un escalofrío. ¿Sabe su nombre? La mujer pareció dudar. Una vez la escuché decir que se llamaba Camila, pero no sé si sea su verdadero nombre. El aire frío pareció más denso de repente. Samuel apretó los dientes. Si Camila no tenía un hogar fijo, ¿cómo era posible que supiera tanto sobre él? Cuando se alejaba del puente, notó a un hombre apoyado en un callejón cercano. Su ropa estaba sucia y su mirada, inquieta. Samuel sintió que lo había visto antes. Sin pensarlo demasiado, se acercó. ¿Has visto a una niña llamada Camila? El hombre parpadeó con sorpresa. ¿Camila? Pequeña, cabello oscuro, anda siempre sola. El hombre se puso nervioso.
¿Para qué la busca? Samuel frunció el ceño. Quiero ayudarla. El hombre soltó una risa amarga. Nadie ayuda a los de la calle, señor. ¿La conoces o no? El hombre exhaló lentamente y dijo algo que lo dejó helado. Si la buscas, ten cuidado. Samuel sintió un escalofrío. ¿Por qué dices eso? El hombre desvió la mirada. Porque esa niña no es lo que parece. El silencio entre ellos pesó como una losa. Samuel sintió un nudo en el estómago. Algo no cuadraba. Y en ese momento, lo supo con certeza, Camila escondía un secreto. Samuel regresó a su mansión con la mente llena de preguntas. Había salido en busca de respuestas, pero solo había encontrado más misterio. Esa niña no es lo que parece. La frase del hombre en el callejón se repetía en su cabeza como un eco incesante. Se dejó caer en el sofá y miró el techo. No podía ignorarlo. Tenía que descubrir la verdad. Encendió su computadora y comenzó a buscar información. Revisó informes de niños desaparecidos, casos de abandono infantil, registros de orfanatos. Nada. Camila no existía en ningún registro. Samuel se frotó la cara con frustración. No era posible. Pero entonces, se le ocurrió algo. Si Camila era realmente un fantasma en los registros recientes, quizás la clave no estaba en el presente, sino en el pasado. Cambiando su enfoque, comenzó a buscar noticias de hace más de una década. Y ahí lo encontró. Empresario desaparece en extrañas circunstancias. Su hija de 3 años, ilocalizable. El artículo tenía más de 10 años. Samuel leyó con el corazón latiendo con fuerza. El nombre del empresario era Tomás Villalobos. Samuel sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Villalobos había sido un hombre poderoso, con una fortuna considerable. Pero una noche desapareció sin dejar rastro. Su hija, Camila Villalobos, también. Nunca fueron encontrados. Samuel sintió un vacío en el estómago. Camila. Todo comenzaba a tener sentido. A la mañana siguiente, Samuel se sentó frente a Camila. La niña bebía un vaso de leche caliente, en silencio. Sé quién eres, dijo Samuel. Camila se congeló. Tu verdadero apellido es Villalobos. La niña levantó la vista de golpe. ¿Cómo lo supiste? Investigué. Camila desvió la mirada, nerviosa. No deberías haberlo hecho. Samuel se inclinó hacia ella. Necesito saber la verdad. La niña guardó silencio por un largo momento. Hasta que finalmente susurró. No me encontraron, porque alguien me escondió. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? Camila mantuvo su mirada en la mesa. Mi papá. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Samuel recordó vagamente a Tomás Villalobos. Un empresario con muchos enemigos. Un hombre que de la noche a la mañana desapareció del mundo sin dejar rastro. Y su hija había estado escondida todo este tiempo. ¿Qué pasó con él? Preguntó con cautela. Camila levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. Lo mataron. Samuel cerró los ojos. Lo que había empezado como un simple encuentro en un puente se había convertido en algo mucho más grande. El aire en la mansión de Samuel se sentía denso, cargado de un peligro invisible. Camila, la niña que lo había detenido en el puente, ahora se sentaba frente a él, con la mirada baja y los dedos entrelazados con fuerza. ¿Quién mató a tu padre? Preguntó Samuel en voz baja. Camila tragó saliva antes de responder. Un hombre llamado Roberto Santoro. Samuel sintió que su corazón se detenía por un segundo. Ese nombre lo conocía. Santoro era un hombre de negocios, pero todos sabían que lo suyo iba mucho más allá. Corrupción, sobornos, desapariciones. Un hombre al que nadie quería enfrentarse. ¿Por qué lo mató? Insistió Samuel. Camila levantó la mirada, su voz temblaba. Porque mi papá tenía pruebas contra él. Pruebas que podían destruirlo. Samuel sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó con esas pruebas? Camila respiró hondo. Están conmigo. El mundo pareció detenerse por un instante. Ahora todo tenía sentido. Santoro seguía buscándola. Y si la encontraba, no la dejaría vivir. Samuel se pasó una mano por el rostro. ¿En qué se había metido? No voy a dejar que te hagan daño, dijo finalmente. Camila lo miró con incredulidad. ¿Lo dices en serio? Samuel asintió con firmeza. Voy a protegerte. Pero Camila no sonrió. Si me ayudas, te convertirás en su próximo objetivo. Samuel sostuvo su mirada y respondió sin dudar. Entonces que vengan. Pero no tuvo que esperar mucho. Esa noche, en una lujosa mansión,
Roberto Santoro revisaba un informe cuando uno de sus hombres se acercó con cautela. Señor, tenemos un problema. Santoro levantó la vista con aburrimiento. ¿Cuál? El hombre tragó saliva. Camila Villalobos ha sido vista con Samuel Herrera. Por primera vez en mucho tiempo, Santoro frunció el ceño. ¿Samuel Herrera? El hombre asintió. Parece que la está protegiendo. Un silencio se instaló en la habitación. Luego, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Santoro. Pobre iluso. Se levantó de su silla y tomó un vaso de whisky. Si cree que puede meterse en esto y salir ileso, está muy equivocado. Se giró hacia su asistente. Encuentren a Herrera. Hizo una pausa y sonrió con frialdad. Y tráiganme a la niña. Samuel despertó en plena madrugada con una sensación de inquietud en el pecho. Se levantó y caminó hacia la sala. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando vio las cámaras de seguridad en su computadora. Había 2 autos negros estacionados frente a la mansión. Samuel sintió un escalofrío. Habían venido por ellos. Camila. Corrió hacia su habitación y la sacudió con urgencia. La niña despertó sobresaltada. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Ahora. Camila vio su expresión y no hizo preguntas. Saltó de la cama y tomó su chaqueta. Samuel agarró un bolso con dinero y un arma. Pero justo cuando se dirigían a la puerta trasera, el estruendo de cristales rotos inundó la mansión. ¿Nos encontraron?, gritó Samuel, tomando a Camila de la muñeca. Hombres armados irrumpieron en la casa, disparando sin piedad. Samuel los cubrió y corrió hacia el garaje. «Métete en el auto», ordenó. Camila obedeció sin dudar. Samuel saltó al asiento del conductor y pisó el acelerador. Los neumáticos chirriaron cuando el auto atravesó la reja de la mansión y salió a toda velocidad por la carretera. Desde los autos negros, los hombres de Santoro abrieron fuego. Las balas impactaban en la carrocería con fuerza. Camila jadeaba, aferrándose al asiento. «¿Nos alcanzan?», gritó. Samuel tomó una curva cerrada y aceleró aún más. «No si los pierdo primero». Se adentró en calles estrechas, esquivando autos y farolas. Los hombres de Santoro no se rendían. Entonces, Samuel vio una oportunidad. Una intersección con un camión de basura estacionado. «Agárrate fuerte», gritó. Giró el volante de golpe y el auto se deslizó entre el camión y un muro, pasando por centímetros. Los autos de Santoro no tuvieron la misma suerte. El primero chocó contra el camión y el segundo se estrelló detrás de él. El estruendo fue ensordecedor. Samuel no miró atrás. Siguió conduciendo. No podían quedarse en la ciudad. Ahora estaban huyendo. Y Santoro no se detendría hasta encontrarlos. El auto se deslizaba por la carretera oscura mientras Samuel mantenía las manos firmes en el volante. A su lado, Camila miraba por la ventana con el ceño fruncido. No había hablado desde que escaparon de la mansión. «¿Estás bien?», preguntó Samuel, rompiendo el silencio. «No», respondió ella sin rodeos. «No quiero seguir corriendo». Samuel apretó los dientes. «No tenemos opción. Santoro nos está cazando». «Por mi culpa», susurró ella. Samuel suspiró. «No es culpa tuya. Pero si queremos acabar con esto, necesitamos las pruebas que dejó tu padre». Camila asintió lentamente. «Sé dónde están». Samuel la miró sorprendido. «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Porque no sabía si podía confiar en ti». El comentario lo tomó desprevenido, pero no podía culparla. «¿Dónde están?». Camila tragó saliva antes de responder. «Mi papá me dijo que las escondió en el lugar más seguro». Samuel frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Camila bajó la vista. No lo entendí hasta ahora. Se llevó una mano al cuello y desabrochó el pequeño dije plateado que siempre llevaba consigo. Samuel se inclinó para verlo. «¿Qué es eso?». Camila lo giró entre sus dedos y lo mostró. «Papá me lo dio antes de desaparecer. Me dijo que nunca me lo quitara». Samuel sintió un escalofrío. «Déjame verlo». Tomó el dije y lo examinó. En la parte trasera, grabados con precisión, había una serie de números. «Es un código», susurró Samuel. Camila lo miró con los ojos bien abiertos. «¿Crees que es para la caja fuerte de mi padre?». Samuel asintió con seguridad. «Solo hay una forma de saberlo». Caminaron con cautela por el pasillo oscuro de una vieja casa a las afueras de la ciudad. Samuel había insistido en que debían ir de noche para evitar ser detectados. Camila se detuvo frente a una estantería de madera antigua y deslizó los dedos por un costado. «Aquí está». Presionó una pequeña muesca y la estantería se movió con un leve crujido.
Un compartimiento secreto se abrió, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Samuel sonrió con incredulidad. Tu padre era un hombre precavido. Camila no respondió. Solo miraba la caja fuerte con una mezcla de ansiedad y esperanza. Samuel sacó el dije y comenzó a girar los números en el panel. Clic. El sonido del mecanismo liberándose fue lo único que se escuchó en la habitación. Samuel y Camila contuvieron la respiración mientras él abría la puerta de la caja fuerte. Dentro había varios sobresellados, una libreta de cuero desgastada y una memoria USB. Camila extendió la mano con cautela y tomó la USB. Esto es lo que mi papá escondió. Samuel revisó la libreta. Son registros de transacciones. Pagos, transferencias bancarias, nombres. Se quedó en silencio al ver algunos de los nombres escritos. Jueces. Políticos. Oficiales de policía. Santoro sobornó a todos estos hombres, murmuró Samuel. Camila sostuvo la USB con fuerza. ¿Y qué hay aquí? Samuel tomó la laptop que había traído y conectó la memoria USB. Un solo archivo apareció en la pantalla. Es un video, dijo Lorena, quien los había acompañado en silencio. Samuel hizo clic. En la pantalla apareció una grabación borrosa de una oficina. La imagen se estabilizó y ahí estaba Roberto Santoro, sentado en su escritorio, hablando por teléfono. Que lo maten, se escuchó su voz clara y fuerte. Y que la niña desaparezca. El aire en la habitación se volvió helado. Camila dejó escapar un jadeo. Es la prueba de que ordenó el asesinato de mi padre. Samuel miró la pantalla con una mezcla de ira y satisfacción. Esto lo hundirá. Pero antes de que pudieran decir algo más, un disparo rompió la ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Samuel reaccionó de inmediato, cubriendo a Camila y arrastrándola al suelo. ¿Nos encontraron? Lorena se lanzó detrás de un mueble. Samuel se asomó por la ventana rota y vio lo que temía. Varios hombres armados avanzaban por el jardín. Uno de ellos tomó un radio y habló. Los tenemos. Samuel apretó los dientes. Santoro había llegado primero. El aire en la casa era denso, cargado de peligro. Samuel se agazapó junto a Camila, con la vista fija en los hombres armados que avanzaban por el jardín. Santoro había encontrado su escondite. Desde afuera, una voz retumbó con calma siniestra. Herrera, sé que estás ahí. No hagamos esto más difícil. Dame a la niña. Samuel sintió como Camila se aferraba a su brazo. No, susurró ella. No podemos entregarnos. Samuel apretó los dientes. No lo haremos. Miró rápidamente a su alrededor. No tenían muchas opciones. Podían correr, pero estaban rodeados. Podían luchar, pero estaban en inferioridad numérica. Necesitaban tiempo. Desde el umbral de la puerta, una figura apareció con paso tranquilo. Roberto Santoro. El hombre vestía su impecable traje oscuro, su cabello bien peinado y su mirada calculadora. Sonreía con arrogancia, como si todo estuviera bajo su control. A su lado, un matón sujetaba a Jorge Ramírez, el mejor amigo de Samuel, con una pistola apuntando a su cabeza. Bueno, Herrera, dijo Santoro con falsa cortesía. ¿Por qué no hablamos como adultos? Samuel mantuvo la mirada firme. No hay nada de qué hablar. Santoro suspiró y chasqueó la lengua. Siempre tan testarudo. Te daré una última oportunidad. Dame a la niña, o tu amigo muere ahora mismo. Jorge jadeó, luchando por liberarse, pero el arma en su sien lo mantuvo quieto. Camila tembló detrás de Samuel. No, no pueden. Santoro sonrió con crueldad. Claro que podemos, niña. Samuel sintió la presión del momento. Si hacía el movimiento equivocado, Jorge moriría. Pero entonces vio algo en el rabillo del ojo. Lorena, escondida detrás de un mueble, deslizaba lentamente una pistola hacia él. Samuel mantuvo su expresión neutral, sin dejar que Santoro notara el cambio en la situación. Respiró hondo. Tenía una oportunidad. Solo una. Está bien, dijo finalmente, levantando las manos. Hablemos. Santoro sonrió con satisfacción y dio un paso adelante. Fue su error. Samuel se movió en un parpadeo. Se lanzó hacia la pistola en el suelo, la tomó y disparó hacia el hombre que sujetaba a Jorge. El disparo fue certero. El matón cayó al suelo con un grito de dolor, y Jorge rodó fuera de peligro. El caos estalló. Los hombres de Santoro comenzaron a disparar. Lorena disparó de vuelta, derribando a uno. Samuel agarró a Camila y corrió con ella detrás de una mesa volteada. Mantente abajo, le ordenó. Camila asintió, con la respiración agitada.
Samuel se asomó y disparó a otro de los matones. Santoro, furioso, sacó su propia pistola y apuntó directamente a Samuel. «Maldito seas, Herrera». Pero antes de que pudiera disparar, Camila se puso de pie. Samuel la vio moverse en un segundo, pero no pudo detenerla. La niña levantó el arma que había tomado de uno de los hombres caídos. Su mirada no tenía miedo. Disparó. Santoro dejó escapar un gruñido de dolor y cayó de rodillas. El disparo le había dado en el abdomen. Todo se detuvo. Los matones restantes vieron caer a su jefe y, por primera vez, la ventaja estaba del lado de Samuel. Uno a uno, comenzaron a soltar sus armas. Samuel se levantó lentamente, con la respiración agitada. Habían ganado. Pero lo más impactante de todo fue Camila. La niña aún sostenía el arma con fuerza. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Samuel se acercó con cautela. «Camila, suelta el arma». Ella parpadeó como si despertara de un trance y dejó caer la pistola. Se abrazó a sí misma, temblando. Lo hice de nuevo». Samuel la rodeó con los brazos. «Está bien. Se acabó». Pero Camila no lloró. Solo miró a Santoro, quien jadeaba en el suelo, con una mezcla de miedo e ira. Los sonidos de sirenas comenzaron a acercarse. Lorena se levantó con dificultad. «La policía viene». Samuel asintió. Minutos después, los agentes entraron y arrestaron a los hombres de Santoro. El propio Santoro fue sacado en camilla, con la mirada llena de odio. Pero había perdido. Samuel se giró hacia Camila, que seguía en silencio. Se agachó frente a ella y le tocó el rostro con suavidad. «Eres libre». Camila lo miró fijamente, con lágrimas contenidas. Y por primera vez en años, sonrió. El sol de la mañana iluminaba la ciudad mientras Samuel Herrera observaba el horizonte desde la ventana de su nuevo apartamento. Habían pasado semanas desde la caída de Roberto Santoro. Todo había cambiado. Santoro estaba en prisión. Sus negocios sucios habían sido expuestos y sus aliados corruptos habían sido arrestados o habían huido, tratando de salvarse del escándalo. Lorena se encargó de limpiar el nombre de su familia. Ahora, con su hermano vengado y Camila a salvo, podía empezar de nuevo. Jorge, después de recuperarse de sus heridas, había decidido irse a otra ciudad. No quería seguir viviendo con la sombra del peligro. ¿Y Camila? Samuel giró la cabeza y la encontró en la mesa del comedor, con un libro de matemáticas abierto. Era la primera vez en años que tenía un hogar real. Un cuarto propio. Una cama cómoda. Pero más que eso, era la primera vez en años que no tenía miedo. Samuel se acercó con una taza de chocolate caliente y la dejó frente a ella. «Feliz primer día del resto de tu vida». Camila levantó la mirada con una sonrisa leve. «Gracias». Samuel la observó por un momento. Aún era una niña, pero ya no era la misma que había encontrado en el puente aquella noche. «¿En qué piensas?». Camila cerró el libro y apoyó los brazos en la mesa. «En lo que sigue». «¿Y qué sigue?». La niña levantó la mirada y sus ojos brillaron con determinación. «Quiero justicia». Samuel se quedó en silencio. Camila ya no era una niña asustada. Había cambiado. Y estaba lista para pelear. Lejos de ahí, en una prisión de máxima seguridad, Roberto Santoro observaba las paredes grises de su celda. El escándalo de su arresto había sido enorme. Todos sus contactos políticos lo habían abandonado. Pero él no había perdido. Un guardia se acercó a su celda. «Tienes una visita». Santoro levantó la mirada y sonrió con satisfacción. Del otro lado del vidrio, una mujer de cabello oscuro lo observaba con frialdad. «Isabella Ríos». «Sabía que vendrías», dijo él con calma. Ella cruzó los brazos. «No puedo dejar que un hombre como tú caiga tan fácil». Santoro se inclinó sobre la mesa. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». Isabella sostuvo su mirada y asintió lentamente. «Déjamelo a mí». Santoro sonrió. Porque sabía algo que Samuel no. La guerra aún no había terminado. En una mansión privada, Isabella Ríos se servía una copa de vino mientras observaba por la ventana. Su teléfono sonó. «¿Confirmado?», preguntó con calma. «Sí», respondió una voz masculina. «Samuel Herrera sigue vivo. Y la niña también». Isabella apretó los labios. «Eso es decepcionante. ¿Qué hacemos?». Ella tomó un sorbo de su copa y giró lentamente la cabeza hacia una fotografía sobre la mesa. Una foto de Camila. «Primero, los observamos». Su sonrisa se curvó con frialdad. «Y cuando menos lo esperen, los destruimos». Esa noche, Samuel no podía dormir.
Daba vueltas en la cama, incapaz de ignorar la sensación de peligro en su pecho. A las 2:30 de la madrugada, se levantó para tomar un vaso de agua. Y entonces lo notó. La puerta del apartamento estaba entreabierta. El estómago de Samuel se hundió. Tomó un cuchillo de la cocina y avanzó lentamente. Miró hacia el pasillo. Nada. Pero cuando bajó la vista, su sangre se congeló. Justo frente a la puerta, en el suelo, había una nota. Se agachó lentamente y la tomó. Al abrirla, sintió como su corazón se detenía. Solo había 3 palabras escritas en tinta roja. Ya estamos aquí. Samuel cerró los ojos y exhaló con frustración. La cacería había comenzado otra vez. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Samuel Herrera se sentó en la mesa con una taza de café entre las manos. Frente a él, Camila bebía su chocolate caliente en silencio. Todo lo que habían vivido hasta ahora debería haber terminado con la caída de Santoro. Deberían sentirse en paz. Seguros. Pero ambos sabían que la guerra no había terminado. La nota dejada en su puerta era una advertencia clara: alguien más estaba detrás de ellos. Samuel miró a Camila. ¿Tienes miedo? Ella lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. No. Ya no. Samuel sonrió con orgullo. Había cambiado. La niña asustada del puente ya no existía. En su lugar, estaba una joven fuerte, valiente, y determinada a luchar. Porque ahora sabían algo que sus enemigos jamás entenderían. No puedes vencer a alguien que no tiene miedo de perderlo todo. Camila lo miró fijamente. Vamos a estar listos. Samuel asintió. Siempre. El sol se alzó por completo sobre la ciudad. Porque ahora sabían que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Esta historia nos habla sobre la lucha, la resiliencia y la búsqueda de justicia. Samuel Herrera, un hombre que creía haberlo perdido todo, encontró un propósito cuando menos lo esperaba. Camila, una niña que creció entre las sombras, descubrió que no estaba sola. Ambos enfrentaron sus miedos. Ambos eligieron pelear. Y ahora, su historia no solo es una de supervivencia, sino de renacimiento. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente lograron ganar? ¿O su mayor desafío aún está por venir?